Paz y bendiciones para todos. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de la República Mexicana en el Estado de México, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Aleluya. Y deseo enviarles muchos saludos y muchas bendiciones en este Yom Shabbat, en este día de reposo, a cada uno de los congregantes de la Keilah de Yehoshua, a nuestros amados hermanos, el bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo, nuestros hermanos en la diáspora. Bendiciones abundantes para todos. Y bueno, también quiero aprovechar este tiempo y estas ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Moré Ajarón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son nuestros Roim Bemorim, pastores y maestros, y también fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Enviamos bendiciones abundantes para ellos y que el Eterno les siga bendiciendo conforme a su obra. Amén. Y bueno, mis amados, también nos pueden sintonizar por las diferentes plataformas como WhatsApp, como Telegram, como Facebook. También por YouTube hay dos canales, la Keilah de Yehoshua y Congregación El Yo Soy. Y también nos puede encontrar en la internet, nuestra página es el www.elyosoy.com. Y ahí va a encontrar lo que es el enlace de la estación de radio, también la librería virtual, el Instituto de las Raíces Hebreas y todo lo que en la Keilah de Yehoshua les ofrecemos. Y puedes registrarte como miembro para que puedas tener acceso a todo el material y enseñanzas que aquí te ofrecemos. Todo para la gloria y honra de nuestro abacados Jehová Sebaot, Bemele, Yehoshua, Hamashiach. Y bien, también quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos y bendiciones para cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan en Radio Shalom, la estación con el Ruach. También para el amado cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la parashá, a la porción de Torah de esta semana. Que el Eterno les siga bendiciendo a todos y cada uno de ellos en los diferentes tiempos, en los diferentes momentos y en las diferentes pruebas y luchas que cada uno vivimos día con día. Bendiciones para ellos. Y de igual manera para nuestro amado Juan Benjamín Acevedo, el salmista, el cantautor de aquí de la Keilah de Yehoshua. Bendiciones abundantes para ti, mi amado Juan Benjamín Acevedo. Aleluya. Y bien, mis amados, hoy quiero compartir mi comentario de la parashá que hemos estado estudiando en toda esta semana, que se intitula Matot, que significa tribus en nuestro idioma. Y como bien sabemos, lo hemos estado estudiando durante toda la Shabua, toda la semana, en lo que es el Sefer de Bamidbar, Números, capítulo 30, verso 2 al capítulo 32, verso 42, en el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 4 al verso 28, y lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado, también conocido como el Nuevo Testamento, la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 1 al verso 18 del capítulo 3. Esas son las porciones de esta porción, de esta parashá. Bendecimos al Eterno por ello. Y bueno, yo quiero compartir un comentario a toda esta porción, un pequeño resumen. Pero antes quiero invitarle a que le demos toda rabá. Muchas gracias al Eterno Jehová Sebaot a través de una tefilá, de una oración. Amén. Oremos. Y le decimos, Abacadosh, Padre Santo, le damos toda rabá. Muchas gracias por su rajem, por su gesed, por su favor y su misericordia. Abacadosh, por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia que usted ha creado para nosotros. Disponemos nuestro corazón y nuestro tiempo para santificar este día y pedimos también de su Ruach Kocho, de su espíritu apartado, para que nos dirija, para que nos guíe, para que nos instruya a través de su bendita Torah que hemos estado estudiando. Y bueno, hoy compartimos todo lo que es el cuerpo de maestros y maestras, un comentario de lo que hemos aprendido. Y así, Abacados, nos ponemos en sus benditas manos y este tiempo en su tiempo para que usted nos bendiga y continúe con el Tikkun Nefesh, la corrección del alma que usted lleva como proceso en nuestro ser.
Todo esto en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Bendecimos su nombre, Abacadosh. Bueno, amados Sahim Behayot, hermanos y hermanas, pues vamos a entrar a lo que es el comentario de la parashá. Podemos ver que esta parashá comienza con lo que es la Torá de los votos, o la instrucción con respecto a los votos. Como bien sabemos, en la bendita Torá y en el Brit Hadashah encontramos instrucción sobre los votos que se realizan. Y también podemos ver cómo en estos tiempos se ha cambiado el voto por hacer pactos, por pactar con dinero, pactar con diferentes cosas. Y bueno, hemos visto cómo se ha desvirtuado lo que es la bendita Torá. Pero para eso mismo estamos estudiando la bendita Torá en lo que es el sistema trienal que llevamos aquí en el Instituto de las Raíces Hebreas, que pertenece a la Keilah de Yehoshua y a Congregación El Yo Soy, bajo la cobertura espiritual, moral y legal de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Y bueno, tenemos también la estación de radio 24/7, donde hay enseñanza, y Shabbat tras Shabbat, aquí nos reunimos para compartir el comentario de cada uno de los maestros a través de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y bueno, ahí tenemos la Torá de los votos, la instrucción para los votos. Podemos ver que todo voto o toda promesa hecho al eterno Jehová Sebaot contrae una obligación. Y podemos ver que puede ser una obligación positiva o puede ser una obligación negativa. Todo depende del voto que se hacía. Aquí en específico nos habla sobre una doncella o una mujer recién casada. Doncella que estaba bajo la cobertura de su padre, la jurisdicción de su padre o de su marido. Si es que ya estaba casada, pues ya estaba bajo la ley del marido, bajo la ley del esposo. Entonces podemos ver cuál es la obligación positiva. Es cuando vas y haces un voto, digámoslo en este tiempo, haces un voto de una contribución voluntaria para el Mishkan en ese tiempo. Ahorita sería para la Cajal, para la Kehilá, puesto que el Bet Hamidash no está en pie. Pero usted y yo somos ese sagrado templo, ese tercer templo hecho de piedras vivas, sobreedificados en el fundamento, que es una roca firme, una roca eterna, la piedra angular, desechada ciertamente por los edificadores. Entonces, lo que es una obligación positiva creada por un voto es, si tú te comprometiste a una contribución voluntaria para la obra del Eterno, cúmplela. O también puede ser una obligación negativa. Y en este caso sería el abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en la Keilah de Yehoshua, terminando los Yom Shabbat, los días de reposo, entonces entramos en ayuno cada semana. Y cuando estamos en ayuno, pues nos abstenemos de comer y nos abstenemos de tomar líquidos y de muchas otras cosas. Entonces a eso le podemos decir que es un voto negativo. ¿Por qué? Porque te tienes que negar a cosas que le gustan a tu carne para agradar al Eterno. Entonces podemos ver aquí que se contraían dos obligaciones, tanto podían ser positivas de acuerdo al voto o podían ser negativas de acuerdo al voto, dependiendo lo que se estuviese ofreciendo en un voto. Sin embargo, esta regla general era restringida en los casos de una promesa de un voto hecho por una mujer bajo jurisdicción paterna o del esposo, como bien habíamos hablado. Entonces, si una mujer joven, una mujer soltera, una doncella, que vivía en la casa de su padre y estaba bajo su jurisdicción, hacía un voto y su padre escuchaba, su padre se enteraba, él tenía la potestad, el poder y la autoridad para poder cancelar ese voto. ¿Por qué? Porque ella estaría generando una obligación, ya sea positiva o negativa. Y bueno, la sabiduría, la experiencia y el discernimiento de su padre podría ser respaldada esa decisión y esos votos, o podía él cancelar esa promesa, esos votos. Y lo mismo sucedía con una mujer ya casada, porque cuando la mujer se casa con el varón pasa a ser su cabeza.
y entra en lo que es la ley del esposo. La mujer no está libre de esa ley hasta que el esposo muere y ella enviuda, entonces queda libre de la ley del marido, pero mientras el marido está vivo, la mujer está bajo la ley del marido y el marido es su cabeza y ella es su cuerpo, como nos lo dice el Brit Hadashah a detalle. Entonces tanto el padre como el esposo, si se enteraban de esta promesa o la escuchaban y no estaban de acuerdo, ellos podían desaprobarla y cancelarla para que no quedaran comprometidas con sus labios, con su lengua, estas mujeres. Y lo mismo sucede en estos tiempos, tanto para la mujer como para el hombre, porque en el Mashiach ni hay hombre, ni hay mujer, ni esclavo, ni libre, ni escita, sino todos somos un nuevo pueblo, en Yahushua HaMashiach, Adón nuestro. Entonces podía hacerse eso. Bendecimos al Eterno por su bendita Torah. Mas, sin embargo, con respecto de una viuda pues ya estaba libre de la ley del esposo y también de la jurisdicción de su padre. Entonces las promesas de las viudas, ellas sí creaban una obligación en sus vidas. Ellas sí tenían que cumplir su voto porque no había quien la cancelara, pues su cabeza pasaba a ser directamente el Eterno. Entonces ellas si hacían un voto, tenían que cumplirlo. Bendito sea nuestro Abacados, Jehová Sebaot. Así como el Sheliach Shaulo le dice a Tito, le dice a Timoteo, que las mujeres viudas que ya tuviesen cierta edad, que se dedicaran a la bendita Torah, se convirtieran en unas maestras del bien, que enseñaran a las más jóvenes a amar al Eterno, a sus esposos y a sus hijos, conforme lo dice la bendita Torah. Entonces, para ellas, esta es la Torah hasta estos tiempos, porque nuestro amado Rab Shaul, Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, también lo dejó instruido e instituido. Podemos ver también en el Brit Hadashah lo que es el sermón de la montaña. Nuestro amado Mashiach Yoshua, cuando da Torah sobre los juramentos, ahí en Matetiyá, capítulo 5, vamos a ver del verso 33 al 37, vamos para allá rápidamente. Y cuando lo encuentre, dice amén, aleluya. Fíjese lo que dice el verso 33 en la bendita Torah en el Brit Hadashah. Dice, otra vez os digo, habéis oído, dicho por aquellos en los tiempos antiguos, no mentirás en tus votos, mas cumplirás a Jehová tus juramentos. ¿Dónde lo leyeron? ¿Dónde lo habrán leído? ¿Dónde lo habrán escuchado? En Vaikra Levíticos capítulo 19, verso 12, cuando dice, no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de Jehová su Elohim. Regresamos nuevamente al sermón de la montaña. En el verso 34 dice el Mashiach, y yo por tanto les digo que no juren en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro un solo de sus cabellos. Solo dejen que su sí sea un simple sí y su no sea un simple no, pues lo que se le añade o lo que es más de esto, de mal procede, es lashon hara. O sea, no te puedes dejar llevar por tus emociones, porque en el Eterno las cosas no son por emociones, ni por sentimientos, son por entendimiento. Gloria sea al Eterno, del conocimiento que te da la bendita Torah. Jacob Santiago, por su parte, nos dice en el capítulo 5, verso 12 de la carta que escribió, dice, sobre todo, hermanos, no hagan juramentos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni ninguna otra fórmula de juramento, más bien que su sí sea un simple sí y su no sea un simple no, para que no caigan en condenación. Este es el consejo de la bendita Torah de nuestra Abacados en el Brit Hadashah, lo que es nuestra Torah oral. Te dice, mira, no vayas y comprometas tu vida, no vayas y comprometas con tu lengua. Porque cuando vas al trono de la gracia, mejor ve y pide.
Y no sea que vayas y prometas y no cumplas, porque el Eterno no tendrá por inocente aquel que haga un voto y no lo cumpla. Entonces mejor que tú sí sea sí, tú no sea no, porque si le agregas más cosas por emociones o sentimientos, estarás cayendo en la Shon Hará, y la Shon Hará no es del Eterno. Entonces tomemos consejo de la bendita Torah en el Brit Hadashah y también lo que es la Torah. También podemos encontrar ahí en el capítulo 31, parte de nuestra parashá, la venganza de los Bene Israel contra Madián. Ahí podemos darnos cuenta que el ataque de los madianitas fue llevado a cabo por 12,000 guerreros israelitas, 1,000 por cada tribu. Todos ellos iban acompañados por Pinjas. ¿Recuerdas? Pinjas, Fitness, la porción pasada, el que tuvo celo del Eterno para atravesar a esos dos principales pecadores. Entonces Pinjas llevaba con él lo que es las vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la batalla, hacer el toque de guerra. Y bueno, durante esta guerra asesinaron a todo midianita varón, e incluso los 5 reyes de Midian fueron asesinados. Y los vencedores tomaron a las mujeres, tomaron a los niños, tomaron el ganado, tomaron más posesiones, joyas, oro, plata y todo lo que encontraron como botín de guerra. Mas sin embargo, Moshe Rabenu los amonestó, los exhortó por haber dejado con vida a las mujeres adultas, a las que habían sido causa y motivo de la caída en transgresión, de fornicación, de adulterio de los Bene Israel, y a causa de eso, como bien leímos y entendimos, vino una plaga sobre los Bene Israel. Entonces tuvieron que asesinar a toda mujer. Solamente se le concedió la vida a las mujeres doncellas, a las que no habían probado varón. También los soldados, habiéndose tornado impuros, porque regresaron con impureza ritual de todo lo que sucedió allá por el contacto con los muertos, pues también recibieron la orden de permanecer fuera del campamento durante 7 días, a fin de que fuesen sometidos a la ceremonia de purificación para que alcanzaran su pureza ritual. Aleluya. Todas sus vestimentas, todos sus utensilios fueron limpiados de acuerdo con las instrucciones establecidas por Eleazar, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, que las había recibido de Moshe, de Aarón, el Cohen Gadol. Y después pues vino lo que es el repartimiento del botín. El botín fue dividido en partes iguales entre los que fueron a la guerra por una parte y también en los que no fueron por otra parte. Porque mientras unos peleaban, otros cuidaban, otros oraban, otros estaban al pendiente. Otros se quedaron cuidando, hombres y mujeres. Y bueno, estos soldados, los que pelearon, apartaron un botín. Bueno, del botín apartaron una porción para dársela a los Kohanim, a los sacerdotes. Mientras que por su parte, los que no combatieron también dieron una parte de lo que les correspondió a ellos del botín, pero ellos se lo dieron a los Levín. Bendito sea nuestra abacados, porque todo esto fue repartido con justicia. Y bueno, estos guerreros que regresaron de la guerra agradecidos por no haber caído en la batalla, hicieron una ofrenda voluntaria para el Mishkan, para el tabernáculo de reunión. Y esta consistió de ornamentos de oro, de plata, de los cuales ellos se habían apoderado ahí en la batalla, bendito sea el Eterno, y parte del botín de guerra. Entonces ellos, agradecidos por haber sido librados, llevaron una ofrenda al Eterno. La llevaron. Y nos preguntamos en este tiempo, usted y yo, que el Eterno nos ha librado de todas las batallas, porque 7 veces caerá el justo, pero las mismas 7 lo levantará Jehová Sebaot. Usted y yo, que le hemos llevado de ofrenda al Eterno, ¿de qué manera lo estamos honrando? ¿De qué manera estamos honrando al Eterno? Aleluya.
Bueno, por otro lado podemos ver también que después de esta guerra y esta batalla, pues Reubén y Gad, estas dos tribus, pretenden establecerse y finalmente se establecieron al oriente del Jardín, antes de cruzarlo para entrar a Eretz Canaán, a la tierra de Canaán. Esta tribu, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, pues tenían mucho rebaño, mucho ganado, y le pidieron permiso a Moshe de establecerse en esta tierra, en la tierra de Gilad. Ahí había muchas pasturas, muchos pastizales, ahí al oeste del Jordán, y por eso le solicitaron que ellos se quedaran ahí, que les diera tierra de ese lado. Y bueno, al principio Moshe no estuvo de acuerdo con esta idea de ellos, y él tenía un temor dentro de su corazón, que si estas dos tribus se quedaban sin cruzar el Jardín, el Jordán, y no entraban a conquistar la tierra de Canaán, las otras tribus podrían desanimarse. Pero bueno, también los rubenitas y los gaditas argumentaron y le explicaron que ellos querían o tenían la intención de cruzar también el Jordán y luchar junto con sus compañeros, pero que deseaban que sus familias se quedaran ahí, en Gilad, que ahí permanecieran. Y ahí fue que pudieron hacer cambiar de opinión a Moshe Rabeno. Y entonces Moshe le encargó a su talmid, a Yoshua ben Nun, que se asegurara de que esta promesa que ellos estaban haciendo se cumpliera. Que de otra manera, estas dos tribus perderían el derecho a todo reclamo sobre su asentamiento ahí en Gilad. Esto encargó encarecidamente Moshe a Yoshua ben Nun. Para esta porción también podemos encontrar lo que nos dice el Midrash. El Midrash dice de esta manera: dice, la tribu de Gad y de Rubén se habían tomado muchas riquezas ahí en la guerra contra Midian, dado que ellas habían recolectado oro, plata y joyas preciosas, tenían en gran cantidad, y también despojaron a todas las mujeres que andaban con muchos adornos. Y entonces con ello tomaron el ganado de las tierras conquistadas y compraron más de esas tierras gentiles. Entonces sus ganados, sus rebaños crecieron muchísimo. Los miembros de Gad necesitaban suelos espaciosos de pastura para sus rebaños. ¿Y cómo podían ser hallados? Sobre el lado oriental del Jordán, ellos decidieron pedir quedarse ahí. Estas partes se las quitaron a los territorios conquistados cuando derrocaron a Sihón y a Og. Entonces estos gaditas no tenían miedo de vivir ahí avecindados con los gentiles, con naciones gentiles, y por consiguiente fueron a solicitarle a Moshe Rabenu permiso para asentarse sobre ese lado oriental del Jardín, del Jordán. Y así los miembros de Rubén, quienes eran vecinos de Gad, bajo el mismo estandarte o bajo la misma bandera, se unieron a ellos en esa misma petición. Entonces estas dos tribus fueron y solicitaron: Moshe, déjanos permanecer del lado oriental del Jardín y asentarnos ahí. Mira, tememos que no se nos puedan asignar suficientes tierras de pastura para nuestros ganados ahí en Eretz Israel, ahí en tierra de Canaán. Nosotros estamos siguiendo las huellas de nuestros padres, de nuestros patriarcas, de nuestros antepasados, quienes determinaron sus lugares de asentamiento de acuerdo con las necesidades de su ganado. Los hijos de Jacob le explicaron a Faraón ahí en Misraim: nosotros venimos a residir aquí en Misraim, en Egipto, porque hay mucha hambruna de donde venimos, ahí en la tierra de Canaán, y no hay suficiente suelo de pastura para nuestro ganado. Y por eso Faraón les concedió un lugar especial para ellos. Así también Abraham e Isaac, también ellos solían viajar a lugares donde hubiese grandes pastizales para sus rebaños, y ahí encontraban alimento. Y entonces ellos dicen: nosotros venimos siguiendo la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Nosotros también nos estamos dedicando al ganado y queremos vivir como ellos, y quizá allá adentro en Eretz Israel, cruzando el Jardín, no haya los pastizales que hay de este lado. Déjanos aquí. Continúan argumentando, mas aún nosotros tenemos temor de que si nos asentamos en Eretz Israel, nuestros numerosos ganados puedan hacer daño a nuestros vecinos, puedan mordisquear sus árboles, dañar sus vides a causa de la falta de alimento. Por eso pedimos que nos permitas asentarnos sobre de estas amplias haciendas en el lado oriental del Jardín. Nosotros evitaremos todo robo allá en Eretz Israel, quedándonos de este lado con esa límite natural que es el Jardín. Y le argumentan algo más. Y le dicen, mira, nosotros sabemos, Moshe, que tú no cruzarás el Jardín. Tú no entrarás tampoco a Eretz Israel. Y nosotros deseamos permanecer contigo en el lugar donde tú serás enterrado. Nosotros sabemos que el Eterno no te va a permitir entrar allá y nosotros queremos quedarnos también de este lado. Por lo cual Moshe se levantó y replicó, si vosotros permanecieseis aquí antes de participar en la conquista de Eretz Canaán, vuestros hermanos creerán que vosotros tenéis miedo de los enemigos del pueblo de Israel. ¿Quieren acaso que se repita el incidente de los espías cobardes, quienes causaron pánico entre el pueblo y a causa de ellos toda la generación erró en el desierto por 40 años y murió allí? ¿Quieren que esto se repita? Si ustedes se apartan de Jehová, causarán que esto suceda, que el pueblo de Israel camine otros 40 años en el desierto. ¿Esto es lo que desean? A lo que los hijos de Gad y los hijos de Rubén replicaron, Moshe, nosotros construiremos establos para nuestros ganados y ciudades para nuestros hijos, aquí en el lado oriental del Jardín. Luego dejaremos a nuestras familias, nuestros ganados, nuestros hijos, y viajaremos junto con vosotros a Eretz Canaán. Libres de nuestras familias, libres de nuestro equipaje, libres de nuestro ganado, libres de nuestros hijos, viajaremos al frente de todos vosotros. Nosotros iremos delante de vosotros a conquistar. Nosotros pelearemos al frente de la batalla, le estaban argumentando. Entonces Moshe Rabenu les reprochó a estas dos tribus. ¿Por qué mencionasteis vosotros construir primero establos para vuestros ganados, antes que ciudades para vuestros hijos y casas de estudio de la bendita Torá? Parece que asignáis más importancia a vuestras posesiones que a vuestros hijos, que al Eterno mismo. Que estaba pasando lo mismo que estaba pasando con Balaam, que él estaba poniendo en prioridad lo material antes que al Eterno. Pero ¿qué nos enseña el Brit Hadasha? Me es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres. Y ahí es donde se desató esto. Ellos estaban argumentando que Moshe Rabenu tampoco entraría a la tierra de Canaán, que quedaría de aquel lado y que ellos también quedarían de ese mismo lado. Entonces es donde Moshe les llama la atención y les hace que entren en cordura, que entren en razón, porque las cosas no pueden ser de esa manera. No pueden ser así. Entonces podemos ver cómo Moshe Rabenu habló con ellos para decirles, miren, tienen que tener como prioridad al Eterno. Primero es el Eterno, luego su familia, y luego las cosas materiales que es su ganado. Aquí estaban cayendo en un impulso equivocado del corazón, porque su preocupación eran los pastizales y los corrales para el ganado, y luego después edificar ciudades o reedificarlas para sus hijos. Pero no se estaban preocupando por la instrucción del Eterno. Y en estos tiempos sigue pasando así. Sigue pasando que los hijos del Eterno, por la gracia del Mashiach, ponen su confianza
en las cosas de abajo y no en las de arriba. Por eso el Sheliach Shaul lo dijo: si vosotros habéis nacido de nuevo, si vosotros habéis nacido en el Mashiach, poned la mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, en las espirituales, no en las de acá abajo, no en las terrenales, no en las materiales, sino arriba, en las cosas de arriba. Entonces, al entrar a Eretz Israel y darse cuenta de la tierra tan bendita y fértil que era, las 2 tribus y media exclamaron: hubiera sido mejor para nosotros recibir una pequeña porción en Eretz Israel que 1 o 2 veces tan amplia en el otro lado del Jardín. En el lado este nosotros tenemos que invertir mucho más esfuerzo y trabajo para levantar productos. Su suelo carece de la fertilidad que Eretz Israel tiene. Sola la propia Eretz Israel es la única donde fluye leche y miel. Esto lo pudieron razonar después, nos dice el Midrash. Ellos cometieron ese grave error. Las 2 tribus y media, porque así lo decidió Moshe. Era mucho el territorio para 2 tribus y pasó media tribu para allá. Cometieron un error e incurrieron en una falta por separarse del resto de la Keilah, de la congregación del pueblo de Israel. ¿Y qué pudo pasar ahí? Ellos fueron los primeros exiliados. Cuando ellos fueron llevados al exilio, ellos fueron los primeros. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque salieron de la voluntad del Eterno. Por poner su corazón e impulso sobre lo material. Y la pregunta es si en estos tiempos sigue sucediendo lo mismo. Y efectivamente sigue sucediendo lo mismo. Cuando un Ben Israel, un Ben Elohim, sale de la cobertura, sale de la voluntad del Eterno, empieza a tener una disminución espiritual. Empieza a tener un enfriamiento como le conocemos en la esfera espiritual. Y eso es muy peligroso. Porque te vas enfriando, te vas alejando del Eterno. Al ellos haber quedado fuera de Eretz Israel, del otro lado del Jardín, del Jordán, quedaron muy retirados del Beit Hamidash. Quedaron muy retirados del santuario del Eterno. Por consiguiente se fueron enfriando. Ya en su corazón estaba la prioridad de lo material y luego lo familiar y hasta el último el Eterno. Y lo primerito tiene que ser el Eterno. Por eso dice: amarás a Jehová vuestro Elohim de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza, con todos tus recursos, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mitzvot, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero cuando le cambias el orden al mandamiento, entonces vienen las consecuencias a la vida. Y por eso ellos que quedaron del otro lado del Jardín fueron los primeros en ser llevados al exilio. ¿Por qué? Por su transgresión, por salirse del propósito principal del Eterno. El Eterno dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí el Eterno derrama bendición, ahí derrama vida eterna. Y ellos prefirieron quedarse afuera por lo que sus ojos veían. Pero los Benei Israel, los hijos de Israel, los hijos del Eterno, no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por emuná. Caminamos por fe, no por vista. Estas 2 tribus y media que estuvieron del lado oriental del Jardín fueron las primeras exiliadas, antes que aquellas que estaban dentro, cruzando el Jardín, cerca del santuario, del Bet Hamidash, del sagrado templo. Como lo dice ahí el primer libro de las Crónicas, capítulo 5, verso 26, cuando dice: y el Eterno
El Elohim de Israel incitó a Pul, el rey de Ashur, y a Tigelad-Pilneser, rey de Ashur, y él exilió a Rubén y a Gad y a la media tribu de Menashe. Ellos que quedaron lejos, que quedaron fuera, que se fueron enfriando, que pusieron por prioridad los rebaños, los pastizales y luego las ciudades para la familia, y al último el Eterno, fueron los primeros en ser exiliados. Y así con tristeza pueden ver nuestros ojos que todo aquel que se retira de la Keilah, de la Cajal, tanto de aquí de la Keilah de Joshua por línea, como de las Kehilot físicas, cuando se alejan de la Torá, de la presencia del Ruach HaKodesh, se alejan del Eterno, se empiezan a enfriar. Empiezan a poner otras cosas como prioridad y al Eterno lo dejan al último. Y entonces es donde vienen esos exilios. Ciertamente ya no es un exilio físico, pero sí el alma es exiliada, sí el espíritu es cautivado, sí otras influencias te toman y te alejan de la Torá, te alejan del Mashiach, te alejan del Ruach HaKodesh, y eso trae consecuencias a la vida que da tristeza ver cómo termina un Ben Elohim cuando se retira de la cobertura de su Abacadosh. Y eso es lo que tenemos que aprender, amados Sahim Behayot, a cuidar nuestra salvación, esta salvación tan grande, con temor y con temblor. Entonces, si el Eterno tiene un propósito y nos quiere cerca de Él, estemos cerca de Él. Ahora tenemos el trono de la gracia para ir delante de su presencia. Y hay que ir ahí, hay que buscarlo a Él. Dice el Mashiach Yoshua, mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas por las cuales os preocupáis os serán añadidas. ¿Y cuál es el reino? ¿Cuál es el reino de Elohim? El reino de Elohim es su Kehilá, es su Cajal, porque no hay rey sin reino, y no hay reino sin rey. Y el rey de este reino es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach mismo. ¿Y cuál es su justicia? La bendita Torá, esta que estamos estudiando usted y yo. La instrucción de Jehová Sebaot. Así es que esa es la invitación. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y al rey de ese reino, y todas las cosas por las cuales te preocupas os serán añadidas. Amén. Mis amados Sahim Behayot, que la gracia de nuestro amado Mashiach Yoshua sea con cada uno de vosotros. Les amo, les bendigo, les respeto, y mi tefilá es que todo aquel que nos sintoniza, que se congrega con nosotros, que nos sigue a través de las redes sociales, sea bendecido grandemente de parte del Eterno, y el Tikkun Nefesh por el cual estamos en este Olam se cumpla en tu Nefesh, se cumpla en tu vida. Y bueno, con la ayuda y el favor del Eterno, pues nos estamos sintonizando, reuniendo el próximo Shabbat, el próximo día de reposo. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, sigue disfrutando de las enseñanzas, y que el Ahabá de Abacadosh, la Chen de Yehoshua HaMashiach y la Shalom Aleichem del Ruach HaKodesh sea con cada uno de vosotros. Amén, ve amén, aleluya.